Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a esta segunda clase, segundo episodio de esta serie sobre tipos de demonio, cómo sabemos si le estamos abriendo una de esas tres puertas al enemigo. Este tema, de verdad, padre, está muy interesante, así que muchísimas gracias al padre Fabián que nos acompaña desde Argentina y que de verdad se tome todo este tiempo para poder explicarnos estas cosas que muy poco se hablan y si se hablan, quizás no se profundizan mucho. Así que, padre, muchas gracias. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes y sobre todo a Irán lo que yo quería compartir un poquitito antes de entrar en el tema, ¿no? En definitiva, no me interesa demasiado hablar del demonio, sí hablar de Jesucristo, que nos da la victoria Muy sobre el bien. demonio, ¿no? Porque pareciera que uno le está haciendo la propaganda al enemigo y realmente no es hacerle la propaganda al enemigo, sino es conocer las tácticas del enemigo para saber cómo defendernos, porque evidentemente su acción es evidente en el mundo y en la iglesia. Entonces, siempre detrás de toda esta enseñanza, charla, catequesis, como querramos llamarle, ¿no? Lo que buscamos, por lo menos creo que vos y yo compartimos esto mismo, es buscar la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, ¿no? No me interesa entrar en el morbo de la película Ujú. de terror, ¿no? Del terror para Tal cual, aterrorizar tal cual. a nadie, sino ¿no? Para darle la certeza al pueblo de Dios que en Cristo tenemos la victoria frente al mal, que Cristo nos da las herramientas y que la iglesia continúa la obra de Jesucristo hasta el final de los tiempos. Entonces, no es propaganda al demonio, sino es darle toda la gloria a Dios que Cristo ha vencido al mundo, Cristo ha vencido al demonio, Cristo ha vencido al mal. Ha vencido a la muerte. Eso es el misterio que celebramos en la Pascua, que es el misterio de nuestra fe. Entonces, como decía Qué el padre belleza. Gabriel Mort, el demonio es el payaso de Dios. Él decía el mono de Dios. Yo siempre digo que el demonio es un payaso porque le gusta hacer vericuetas, hacer trucos, ¿no? Digo, pero el demonio ya fue vencido por Cristo. Así que, Qué dicho belleza, padre. esta aclaración, podemos entrar en la materia. No, muchísimas gracias, padre, por ese dato de verdad que amén, amén, amén. Para saber de que a cada uno de los oyentes que se está conectando, muchísimas gracias, saber de que, como decía el padre, ya tenemos esa victoria y de que cualquier cosa que tengamos para Dios, nada es imposible. Y con esto, para Dios nada es imposible, viene esta pregunta de esta segunda episodio. ¿Cuáles son, padre, esas características básicas, visibles quizás, para poder diagnosticar algún tipo de posesión, Claro, algún tipo de influencia, de porque muchas influencia? veces se ha intentado decir, o muchas veces tristemente me ha tocado escuchar hermanos que vienen muy afligidos después de estar dando muchas vueltas en este tema, ¿no? Que una de las respuestas que se le da aún dentro de la misma iglesia es andar a un psicólogo, ¿no? Andar a un psiquiatra. Digo, el psicólogo puede ser un buen instrumento de Dios, sobre todo si es creyente, en su materia. Pero hay un dicho que nosotros decimos, zapatero a su zapato, ¿no? Cada uno tiene una misión, ¿no? Y un terapeuta católico, si bien Dios le puede haber regalado ese don, ese carisma, yo en 15 días voy a estar predicando en la provincia de Catamarca, en la Argentina, en una de las provincias que tiene más altos índices de suicidio en nuestro país, ¿sí? Junto a un psiquiatra católico, el doctor Ok. Marcelo Desi, que él fue un ateo existencialista totalmente un renegado de Dios y su historia es muy bella porque el Señor en un momento lo toca y hoy este psiquiatra que ha escrito mucho sobre este tema desde la psiquiatría también, ¿no? El fenómeno espiritual desde la psiquiatría, pero evidentemente como hombre de fe. Yo la semana pasada hemos tenido un encuentro en Uruguay, Retiro de Sanación con María. Cuando hablaba se me acercó un psiquiatra y dice, padre, yo soy psiquiatra y este tema también me interesa porque evidentemente en las facultades, en las universidades, sobre todo cuando se prepara en el mundo de la medicina, este tema
no existe prácticamente, no se habla de este tema, como tristemente tengo que reconocer, poco o casi nada se habla en los seminarios católicos sobre este tratado, ¿no? Que hasta antes del Concilio Vaticano II estaba el Tratado de Deo Creante, el Levante, ¿no? El Tratado de la Creación, y cuando se tocaba el mundo de los ángeles, este tema se trataba. Pero hay poquitos seminarios, es más, en el seminario donde yo estudié con los jesuitas, en Buenos Aires, Argentina, este tema prácticamente no se tocó. Yo lo tuve que ir investigando y formándome a lo largo de mi ministerio por los casos que se presentaban. Y bueno, y Dios me dio la posibilidad, gracias a Dios, en el Vaticano el Papa Francisco aprobó la Asociación Internacional de Exorcistas, donde el padre Gabriel Amor fue uno de los fundadores, para que se formara en este ministerio. Muy desconocido, tengo que decir también, por muchos de mis hermanos sacerdotes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las características esenciales, digo, porque en un momento se decía que no, esto era todo psiquiátrico. Es más, toda la palabra de Dios se intentaba como naturalizar. Lo sobrenatural podía tener una expresión racional, ¿no? De ahí que uno se ha escuchado teólogos decir barbaridades, ¿no? Cuando en el Evangelio es clarito, en el Evangelio de San Lucas, Lucas era un médico y San Lucas habla que Jesús curaba a los enfermos, a los lunáticos, mirá lo que dice la Biblia, a los lunáticos, que eran aquellas personas que tenían enfermedades mentales, y a los endemoniados. O sea que vamos a decir que claramente Lucas en la Biblia diferencia las enfermedades físicas, aquellas enfermedades mentales y aquellas enfermedades, podemos llamarles así también, espirituales. Jesucristo libera a los posesos. Entonces, qué importante, ¿por qué, Airam querida, y por qué los hermanos que nos están escuchando? Porque muchas veces puede haber cierta similitud en algunos síntomas. Y una persona inexperta en esta área puede mal diagnosticar justamente, ¿no? Porque yo siempre digo, una persona que tiene un problema de salud mental, yo no puedo diagnosticarlo porque yo no soy médico. Pero sí, como sacerdote, todos los sacerdotes deberíamos ser especialistas en la vida espiritual. Deberíamos. No lo soy, digo, pero deberíamos buscar eso. Ser especialista en la vida espiritual para poder discernir bien un caso. Por ejemplo, de un desdoblamiento de personalidad, de una persona maníaca o de un esquizofrénico, por ejemplo. Porque el esquizofrénico, pobrecito, tiene a veces eso, ¿no? Una personalidad que emerge de allí, ¿no? Son dos personalidades que conviven. Entonces uno dice, bueno, en una posesión diabólica, esta persona es una persona esquizofrénica, ¿cómo me doy cuenta que no tiene un problema de salud mental? Por eso los criterios un poco de diagnósticos que debería presentar un sujeto para que nosotros pudiéramos sospechar de posesión diabólica serían más o menos los siguientes. Yo los voy describiendo. Cualquier pregunta que vos tengas me lo decís, ¿no? La primera, ante todo, es la aversión exagerada a lo sagrado, a lo religioso. Ante lo sagrado, ante lo sobrenatural, o sea, aquello que proviene de Dios, se da una gama de sensaciones que van en el mismo sujeto, ¿no? Desde una sensación de fastidio hasta el horror exagerado, ¿no? Desde la expresión de molestia hasta una manifestación de ira o de furia. Por ejemplo, te pongo un caso muy concreto que a mí me llama poderosamente la atención. El demonio aborrece las manos del sacerdote. Cuando yo oro e impongo las manos, porque nuestras manos sacerdotales han sido consagradas por el obispo aquel día de nuestra ordenación, para en nombre de Cristo absolver, en nombre de Cristo bautizar, en nombre de Cristo consagrar el paño de lino. Fíjate la fuerza y la gracia de Dios cómo se derrama a través de las manos sacerdotales cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones del pan y del vino. Está lo que se llama la epíclesis, y en esa epíclesis, la invocación del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos sobre
el pan y el vino, y esa realidad natural, el pan y el vino, se transforma por la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando el sacerdote repite las palabras de consagración, se transforma en el cuerpo y en la sangre Claro. de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate que el demonio aborrece terriblemente también las manos sacerdotales. Por ejemplo, por eso estamos hablando de una aversión exageradísima ante lo sagrado y religioso, el agua bendita, Ok, ¿no? Santa ok. Teresa de Ávila Sí. habla mucho sobre el uso del agua bendita, doctora de la iglesia, mujer, guay, cuidado. Entonces, no es cualquier De hecho, santa. padre, de hecho, Santa Teresa de Ávila tiene una anécdota, y no me acuerdo en el Castillo Interior, si lo leí, que el demonio, bueno, ella que ya estaba en unos niveles muy elevados, una vez se le apareció el demonio y ella estaba rezando, ¿no? Y ella ya está acostumbrada a esto, y me acuerdo que ella agarra el agua bendita y le dice: "Ay, déjame fastidiarme", y se lo lanza el agua bendita. Y como sabemos que Santa Teresa tenía su carácter, me la imagino totalmente como que: "Ya deja el fastidio", pa, y le lanzó el agua bendita, y obviamente no pudo. Bueno, ella misma decía esto, ¿no? He visto muchas veces con asombro cómo el demonio, muchas veces frente al uso del agua bendita, huye para no volver más, ¿no? Entonces, qué importante los sacramentales, digo, porque los sacramentales no son invento mío, han Mm, sido instituidos también por la Iglesia, nos predisponen también a la gracia y a los sacramentos, pero cuando lo utilizamos con fe, en mi experiencia como sacerdote, muchas veces durante el ritual de exorcismo, en el libro mío que se los aconsejo, mi último exorcismo, Memorias de un sacerdote, no porque sea un libro brillante ni mucho menos. Yo lo que intento hacer simplemente es compartir las experiencias, anécdotas y un poquito esto que nosotros estamos viendo, más los testimonios de las personas, ¿no? En uno de los testimonios habla la persona cómo frente al uso del agua bendita, la persona se sentía que se estaba quemando, como si le estuvieran arrojando aceite hirviendo, ¿no? Y decía, me lastima, ¿no? Y ella pensaba que el sacerdote, o sea, que yo le estaba mm, lastimando, ¿no? Y en un momento que a mí siempre me emociona eso, ¿no? Que la Virgen se hace presente durante ese exorcismo, ¿no? Y ella le invita a confiar y a perseverar, y le dice, no, no es a vos a quien te está haciendo daño, sino al demonio que te está atormentando, le dice la Virgen, ¿no? Para fortalecer a la persona en ese momento de combate, evidentemente, ¿no? Entonces, el agua bendita aborrece la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo esto lo he mm. visto también como sacerdote. Cuando presento la cruz, bueno, la cruz de mi voto la tengo acá a 2 metros de mi mano, no me levanto para que no quede ¿cómo es? Para que no quede la cámara vacía ahí. A mí me llama poderosamente cómo se desfigura el rostro, cómo Guau. pone un rostro de dolor y de terror exagerado y agitado frente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, mira, Irán, nosotros todos los viernes en nuestra comunidad tenemos todos los viernes la adoración de la cruz, que yo eso lo Mm, fui aprendiendo de las distintas peregrinaciones que hemos tenido, entre ellas en Medjugorje, que es un lugar donde se hace la adoración de la cruz, ujú. y en San Giovanni de Rotondo, Sí. Padre Pío, también se hace la adoración de la cruz un día a la semana por la noche. Y a mí me ha llamado poderosísimamente la atención como sacerdote la fuerza, el poder que tiene la cruz de Cristo. ¿Por qué le afecta tanto al demonio? Porque le recuerda su derrota, es el trofeo. Guau. Es que yo levante mi Mm, trofeo frente a mi contrincante y le recuerde que él perdió la batalla. guau. Es como que yo levanto la Copa del Okey. Mundo frente a que fue perdedor. Bueno, Argentina salió campeón del mundo ahora el año pasado, pero no tengo absolutamente nada contra los contrincantes. Pero digo, para que uno pueda Claro, entender esto, ¿no? Por eso le causa un exagerado claro. terror, odio y aborrecimiento en donde el demonio, realmente a mí esto me llama la atención, ¿no? Evita verlo, esto evita y brama y grita muchas veces de dolor. Por eso lo primero, volvemos, aversión a lo sagrado. En estos casos más extremos, el horror de la víctima, o sea, del demonio, Claro. lleva
accesos de furia, muchas veces acompañado normalmente de blasfemias, de insultos hacia el objeto religioso que ha sido situado en la proximidad de la persona que ha sido Ok. posesa, ¿no? Puf, te contaría un montón de anécdotas que me han tocado, ¿no? Un montón de anécdotas, ¿no? Desde burlas, porque el demonio muchas veces se pone, es un espíritu de burla, donde quiere hacer creer al sujeto que eso no tiene poder sobre uno. Wow. Evidentemente, como dice el libro, ¿no? Sancho, los perros ladran, señal que cabalgamos, ¿no? Cuando el demonio más nervioso se pone o más dolor le causa, trata a veces de disimular, porque sabe que su final está pronto. Entonces busca confundir al Wow. exorcista para hacerle creer de que, bueno, todo lo que está haciendo no tiene sentido, ¿no? Yo creo que ayer en la enseñanza anterior les recordaba, ¿no? Mi primer exorcismo a mí me llamó poderosamente la atención porque el demonio decía, ni 1000 curas como vos me van a sacar de acá, ella es mía, me pertenece. Wow. Ese fue mi primer exorcismo, ni 1000 curas. Y unos años posterior me causó mucha gracia porque de este hombre de que les compartí ayer, que había hecho un pacto con el Ujú. demonio junto a su esposa, años después me decía, ni 500 curas como vos. Yo ahí me causó gracia, a mí me causó gracia porque dije, bueno, de 1000 a 500 bajamos, vamos bien, vamos bajando, ¿no? Padre, Pero y hace poco, creo que puede esta pregunta entrar en esta línea de la que estamos hablando de la versión. Yo estuve en un congreso, bueno, y era un congreso de sanación, creo que también lo comentaba en el capítulo pasado, pero me pareció algo muy interesante y creo que es la oportunidad de hablarlo cuando hicimos la hora santa, ¿verdad? O sea, el sacerdote pasa con el Señor en su hora santa, ¿sabes? Levantando al Señor, pasa por todos, ok, se acaba la hora santa, entonces el sacerdote, que tiene también un ministerio, o está en el ministerio de liberación, de exorcismo, empieza un momento de alabanza, un momento de adoración muy bonito. Obviamente había unas personas con unos cantos bellísimos al Espíritu Santo. Y en eso, cuando el sacerdote ya empieza a hablar como con más fuerza, empezaron a haber algunas manifestaciones, algunas liberaciones, digamos, o sea, personas como usted está diciendo, a gritar, que eran gritos no normales, digamos. Y y me pareció muy extraño y yo siempre me quedé con esta duda, porque en el momento del Santísimo, o sea, no, en ese momento que pasó el Señor, no gritaron, no estas personas, pero cuando empezó ese momento de alabanza tan fuerte, ¿por qué ahí sí? bien, esto es interesante saberlo, ¿no? Porque los demonios muchas veces se ocultan. Mm, Se ocultan. Cuando se manifiestan, yo siempre digo esto, la manifestación de un demonio es el comienzo del final. ok, ¿Mm? ok, Cuando se manifiestan es el comienzo del oh, final. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace? El demonio no quiere manifestarse porque está destruyendo interiormente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente la vida de esa persona. Entonces trata de estar en silencio para no llamar demasiado la atención. mm, Entonces, en muchísimos casos, después de mucha oración, es cuando el demonio se empieza a manifestar porque le causa, vuelvo a decir, lo que hablábamos acá, aversión o rechazo a las cosas de Dios. wow, Evidentemente eso lo tortura y lo debilita. claro. Lo tortura y lo debilita. Por eso, cuando empiezan esas manifestaciones, hay que seguir orando, ¿no? Por liberación, y el sacerdote puede hacer, si no es exorcista, puede hacer, bueno, todo sacerdote en realidad por su ministerio es exorcista, pero bueno, el derecho canónico pide que para que se haga un exorcismo, eso frente a tantos excesos que había, hoy creo que por defecto Dios quiera, es lo que en un momento Dios me permitió cuando por segunda vez me encontré con el Papa, le entregué una carta derogar ese canon en el derecho canónico. Bueno, yo demasiado atrevido quizás, ¿no? Pero bueno, a veces hay que ser atrevido, ¿no? Pero yo digo, bueno, hoy es un defecto, hoy no se encuentran exorcistas, hoy la actividad demoníaca ha crecido tremendamente, hoy la iglesia necesita que muchísimos más sacerdotes o todos los sacerdotes se les pueda desatar las manos, porque todo sacerdote tiene la potestad, el poder Wow,
para expulsar a los demonios. Pero para que un exorcismo litúrgico, cuando digo un exorcismo litúrgico me refiero al ritual Mm, de los exorcismos, ¿no? Que reza el sacerdote, ¿no? Para que lo rece lícitamente. ¿Qué significa lícitamente? Que esté en coinonía con la ley canónica, ok, necesita el permiso del ordinario del lugar, ok. que es el obispo, ¿no? Justamente para evitar ese tipo de excesos, ¿no? Pero después hay exorcismos informales, ¿no? O que no son exorcismos magnos, o que no, digo, son espontáneos, oraciones de liberación, que para mí tiene la misma fuerza. Tiene la misma fuerza. No limitemos el poder de Dios. Dios actúa de acuerdo a la fe de la iglesia, ¿no? Por eso en el Evangelio Jesús dice clarito, clarito, Mm, clarito. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Beberán un veneno mortal y no les hará daño. Sanarán a los enfermos, impondrán las manos, a los enfermos sanarán y en mi nombre expulsarán demonios, ¿no? mm, Entonces digo, la condición que Cristo pone es esta, la fe. Estas claro. señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Pero bueno, el orden es importante en la iglesia para que no se cometan excesos donde uno no hace un exorcismo por un dolor de muela o porque le duele la cabeza a uno, ¿no? Claro. Es verdaderamente algo serio, ¿no? Pero muchas veces puede pasar eso, ¿no? Porque hay ciertas clases de demonios que le molestan determinado tipo también de acciones sagradas. Hay demonios que le molesta la adoración, hay demonios que le molesta el ayuno, hay demonios que les molesta la alabanza, hay demonios que les molesta la intercesión de San José, hay demonios que les Wow. molesta en una gran cantidad de demonios, eso te lo aseguro, que les molesta la intercesión del Padre Pío. Eso a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Pero Increíble, ¿no? muchísimos exorcismos, en un 90% cuando nombra al Padre Pío, ahí saltan los demonios, saltan tremendamente. Hay demonios que le molesta la salve a la Virgen, hay demonios que le molesta el Veni Creator, o sea, hay distintas oraciones, distintas clases de demonios, hay demonios que les molesta la pureza, Mm, o los santos que han vivido la vida en pureza, en castidad, en santidad, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, bueno, ¿por qué en este momento y no durante la adoración? Si Jesús estaba allí, Jesús está allí, pero evidentemente ese demonio lo que busca es no ser descubierto hasta que en un wow. momento la oración, la unción, la presencia de Dios es tan fuerte que lo atormenta a él y ahí es cuando se manifiesta. Se Claro. manifiesta cuando está extremadamente atormentado. Wow, okey. Que vamos a hablar ahora un Sí, poquito, nos da el tiempo, pero yo quería darte perfecto. un poquito esto, ¿no? El tema de las características. Dijimos la versión a lo sagrado. También hay el poseso, por ejemplo, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, muchas veces pierde la conciencia. Mm, Y cuando vuelve en sí no recuerda nada. Como una amnesia que es total y una amnesia que es absoluta. Pero sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido que un cambio de personalidad mientras ha durado esta crisis de furia. Durante esa crisis de furia surge como una segunda personalidad diabólica, mm, ¿eh? Eh, y maléfica. Que a diferencia, por ejemplo, te digo un ejemplo, Airam, un ejemplo muy, muy común, ¿no? Una persona esquizofrénica, ¿no? Que está padeciendo una enfermedad mental, puede beber agua bendita, no le hace daño, puede tener claro. una imagen de la Virgen, de Jesús, no le hace daño, puede ir a la iglesia, no le hace daño. Acá hay una gran diferencia, ¿me entendés? Entre una persona esquizofrénica, por ejemplo, o una persona que tiene una enfermedad de tipo mental. Espiritual, perdón, ¿no? Mientras, escúchame lo que te voy a decir, otro tips que les voy dando a las personas, mientras que una persona que tiene una enfermedad mental por su propia condición no es capaz de darse cuenta que está enfermo. ¿Qué dice la persona? No, ustedes están enfermos, yo estoy bien. Ujú. Por eso la persona que padece un problema de salud mental muchas veces tiene que compulsivamente ser internado. ¿Por qué? Porque no es capaz, por esa misma enfermedad, de reconocer que él está enfermo, ¿no? Claro. Él culpa a los demás. Una persona que tiene un problema de salud espiritual, si bien cree que está
padeciendo algo que supera su razón y teme compartirlo porque teme ser tratado como un desquiciado, la persona se da cuenta que hay algo dentro de sí que no es normal. Mm, Y busca, aunque muchas veces lo hace tarde porque tiene prejuicios o miedo, busca ayuda en la iglesia. ok, ok. Esta Interesante. segunda personalidad siempre tiene un carácter que emerge, a diferencia también de un ataque de esquizofrenia, por ejemplo, un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos, por ejemplo, las pupilas, los ojos, se vuelvan o hacia arriba, como si estuviera convulsionando, o hacia abajo, dejando los ojos en blanco, o que se pone una mirada oscura, o a mí solamente una vez me pasó, solamente las pupilas se alargan como si fuera una mirada de víboras, ¿no? Esta vez Mm, estas cosas pasan, los músculos faciales muchas veces se ponen frecuentemente en tensión, las manos también en una especie de crispación, y en esos momentos de crisis la persona articula una voz llena de odio y de mm, rabia. Estos estados de crisis, de posesión diabólica, pueden durar un tiempo larguísimo, que a diferencia de una persona que tiene un problema espiritual, perdón, un problema mental, mm, un ataque de ira, por ejemplo, que a mm, veces surgen en personas con una enfermedad mental, ¿no? Ese ataque de ira puede durar unos pocos minutos, no muchos, hasta que es contenido por varias personas, ¿no? ujú. Entonces, el ataque de ira dura 1 o 2 minutos. En vez de una persona posesa estos ataques de ira, donde el cuerpo no solamente convulsiona, sino manifiesta una fuerza extraordinaria, o sea, que supera su capacidad humana, Ok. puede durante un tiempo larguísimo sin que la persona esté entrenada. Yo, por ejemplo, a ver, yo tengo un ataque de ira, me tienen que contener, bueno, yo tengo 1,90 m, hay que contenerme, ¿no? Pero bueno, hasta que me agarran 3 o 4, me contienen en unos minutos, ¿no? En una persona posesa, ese ataque excede a su fuerza humana, a su Ok. entrenamiento. Puede ser una persona así de flaquita, una hilacha, nosotros decimos en la Argentina, por lo flaquito que es, ¿no? Y sin embargo, entre 4 o 5 hombres no No la pueden pueden. someterla o contenerla, ¿no? Hablando de los síntomas, acabada la crisis furiosa, la persona lentamente va volviendo a la normalidad. Y es una persona que puede razonar. Mm, Es importante, una persona posesa ordinariamente, uso esta palabra, ordinariamente, no es una persona que esté desvariando, que esté diciendo cosas incoherentes. mm, Perfectamente normal, ¿no? Y claro, se va dando cuenta que algo ha pasado, ¿no? Fuera de estas crisis furiosas en las que emerge esta segunda personalidad, la persona puede llevar una vida completamente normal, dialogar. Vos te das cuenta que la persona no está desvariando, como claro. nosotros decimos vulgarmente, con todo el respeto, ¿no? Con todo el Sí, sí, respeto, sí. lo decimos un poco para descomprimir toda la tensión de todo esto. Le dice, bueno, los patitos los tiene afilados, los tiene todos, los tiene uno atrás de los patitos, o le sube agua al tanque, ¿no? O tiene los jugadores ordenados. O sea, que es una persona que emocionalmente, mentalmente, más allá de esa situación que está viviendo, no es una persona donde su cabecita está padeciendo algún tipo Digamos que esa ¿no? persona puede discernir entre el bien y el mal, o sea, tiene esa capacidad, dice. Totalmente. Y puede razonar. Y Padre, puede razonar. y por ejemplo, usted que está hablando de este tipo de personas, ellas saben que hay algo que no está bien, entonces deciden pedir ayuda, pero digamos que si quieres pedir ayuda, obviamente el mal no quisiera que esa persona se acercara a Dios, pero me imagino que el Señor Jesús, Mamita María, etcétera, o sea, sí le da como esa oportunidad, obviamente, de que sí se acerque. Esto es Mm, correcto, esto es correcto. A ver, muchas veces la gente me pide de ir a las casas para hacer un exorcismo y yo digo, no, tienen que venir a la iglesia. okey. Tienen que venir a la iglesia. Yo no voy a domicilio, no hago exorcismo a domicilio, digo, ¿no? Tienen que venir. Dice, padre, pero le cuesta venir porque es que la persona que Okey. está padeciendo tiene que tener también la voluntad, porque Dios no Oh, anula esa mm, voluntad, ¿eh? La voluntad de querer sanarme. Y el demonio le va a mm, poner
miles de obstáculos, miles de obstáculos para que no, pero ahí es donde empieza un combate, donde yo, Ok. en ese combate, tengo que optar por Jesucristo y tengo evidentemente, tengo que luchar, ¿sí? Para salir de ese estado. Eso es importantísimo, la pregunta que tú Es como haces. hacer una dieta. O sea, yo no quiero dejar de Es comer chocolate, pero bueno, Airán, tú sabes que, o sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Te va a costar, pero lo mismo, como una dieta. Por decirlo de exactamente. alguna manera más fresca y calle para que podamos entender. Totalmente. La perseverancia en esto, Aidan, es esencial. Yo te lo digo para gente que puede estar pensando esto, bueno, voy, me hace un exorcismo y listo. Mira, solamente de todos los que yo he tenido, de todos los casos que he podido atender, solo uno o dos casos fueron una liberación inmediata. Uno o dos. Uno de esos casos que si googlean ahí, Padre Fabián Barrera, bueno, si googlean me van a encontrar todo el prontuario, ahí, ¿no? Bueno, pero no porque yo lo haya puesto, sino por los medios Claro. de comunicación, ¿no? Un exorcismo de un caso que trascendió en toda la Argentina, de una niña de 12 años que hizo en una pijamada con sus amigas el juego de la copa y ella quedó posesa ahí inmediatamente, ¿no? En este caso, yo vivía en el Uruguay, ella de Argentina, en Argentina era mes de vacaciones y no había sacerdotes, la madre por desesperación la llevó a Uruguay, fue el único caso o uno de los pocos, no recuerdo bien, donde en ese fin de semana el Señor la liberó completamente, completamente. Dios por misericordia, porque era de una familia muy pobre y viniendo de Argentina a Uruguay, no sé si eso lo iba a poder hacer siempre, digo, no sé si lo iba a poder porque no le daba el medio económico, pero Dios en su misericordia, no sé por qué quiso liberarla. Después, en la mayoría de los casos, puede llevar días, puede llevar semanas y meses. Ok. Lo importante es la perseverancia hasta la liberación final. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál sería entonces, padre, o no sé si otra característica? Vamos dos, Fuerza, aversión, perdón, sí, una fuerza sobrehumana, ujú, ¿eh? En algunos casos mover objetos sin tocarlos, ¿sí? Donde los objetos vuelan, hablar en lenguas extrañas, que son lenguas demoníacas, mm, ¿sí? Son uno de los síntomas también que se dan, ¿no? Pero el más importante es eso, la aversión o el horror a lo sagrado, ¿no? La fuerza extraordinaria, donde humanamente no puede ser simplemente contenida. Yo generalmente uso cuando se ponen así muy violentos. Yo te digo que el demonio me odia tanto que si me hubiera querido dañar lo hubiera hecho ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ordinariamente se ponen muy violentos. Yo lo que hago, lo digo, si no, te ato con la sangre de Cristo, ¿no? Y el mm, demonio le teme a la sangre de Cristo, ¿no? Me ha pasado que nunca, aunque por permisión divina solamente, nunca el demonio ha podido lastimarme, aunque ha tenido siempre la intención de hacerlo, ya sea de golpearme, de escupirme, bueno, eso lo ha hecho, ¿no? Digo, las pocas veces que ha logrado golpearme, las pocas veces que me ha, con mucha furia, y esto vuelvo a recalcarlo, con mucha furia, yo te puedo asegurar, Airam, que sentí la protección de Dios porque nunca fui lastimado, ¿no? Y aunque fueron golpes fuertísimos, en dos o tres ocasiones, no más de eso, pero Dios siempre pone, porque Dios cuida de sus hijos, es lo que la gente tiene que entender, Dios cuida, quien se da con Dios no padece jamás, ¿no? Como dice el Salmo, tú que habitas a la sombra del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, confundirá a los que ansían matarme, el Salmo 91, ¿no? mm, O el Salmo 22, cuando dice, el Señor es mi pastor, mm. nada me puede faltar, ¿no? Entonces, qué lindo que nosotros podamos entender eso, que Dios verdaderamente cuida de nosotros, sus hijos. Padre, aquí con toda esta información, dos preguntas. Usted me dice cuál responde o cuál. Eh, Primero que nada, muchísimas gracias. Toda esta información creo que
es muy valiosa y como vuelvo y recalco lo que usted decía, no para asustarnos y decir, "Ah, será", sino más bien para decir, busquemos la belleza del amor de Dios, busquemos el amor de Dios. O sea, que esto sirva para más bien acercarnos incluso más a Dios, no para, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y salir corriendo y ponerme a llorar, no, sino más bien para acercarnos a esos sacramentos, que obviamente esto va a ser otro episodio que sin duda alguna en estas charlas que estamos haciendo tiene que haber una de cómo defendernos de verdad, qué es lo que podemos hacer, pero no sé si preguntársela acá, usted me dirá si lo hacemos en otra charla. Cuando comenzamos, creo que fue antes de grabar, que me estaba dando las pautas, decía que hay como que diferentes tipos, ¿no? Como que demonios o formas, o sea, hay unos que esto, aquello, no sé si entra en esto o no, o... Yo simplemente, si te parece así, así dejamos con hambre a la gente Ah, ok, y me parece súper bien, lo me podemos parece bien. es apasionante, viste que yo soy medio mudito, no sé si te das cuenta. Yo no sé cómo hablo tanto. Después de que termino de hablar con vos, permanezco en silencio, no sé durante cuánto No tiempo, le pero creemos cuando al padre, pero vamos a decir que ok. y yo no sé por qué hablo tanto. Es más, te puedo asegurar que yo sufría cuando el Señor me fue sanando, ¿no? De pánico escénico, ¿En todo. serio? Soy súper introvertido, era súper miedoso. Yo, por eso digo, el Señor, la obra que ha hecho en mí, solo Dios la pudo haber hecho. Él fue mi mejor terapeuta. Él fue sanando todos esos miedos complejos e inseguridades míos, ¿no? Pero sí, simplemente, ¿no? Para poder tocar en otro programa, si a vos te parece, ¿no? Claro, Ok, los demonios tienen jerarquías, entre comillas, o ok, grupos. ¿Eh? Los ángeles tienen jerarquías porque tienen misiones distintas, más que un ok, cierto poder más grande que otro, son misiones que tienen cada uno de los ángeles. Están los ángeles de la guarda, los ángeles custodios, los arcángeles, después los coros angélicos, ¿no? Querubines, serafines, tronos, mm, dominaciones, principados, potestades. Cada uno de esos grupos de ángeles tienen misiones diferentes. Pero después en los demonios hay grupos también, dos grupos esenciales, ¿no? Por su forma de actuar durante los exorcismos, que algunos teólogos y ok, exorcistas, ¿no? Diferencian, ¿no? Estos grupos que le llaman clausi, cerrados, o abditi, que son demonios ocultos que se esconden en el interior del poseso sin manifestarse de ningún modo, que eso lo podemos hablar en algún momento, bueno, se coma en ningún modo, sí, sí, se ocultan y solo después de muchísima oración se manifiestan. Y después están los demonios estos que son locuaces, que hablan, que se burlan, que escupen, que hacen morisqueta, mm, que levitan. A mí solamente me tocó una vez ver una levitación horizontal en una persona posesa en Uruguay, ¿no? Que se ríen, que hacen un montón de payasadas, eso le llaman, disculpa la palabra, que no, es no, payasada, ¿no? Que le llaman aperti, ¿no? Que son demonios locuaces, aperti abiertos significa, ¿no? ok, Y que son los más fáciles de expulsar, ¿no? Porque si el exorcista tiene un poco más fácil, bueno, el que lo expulsa es Dios, siempre digo claro, eso. El sacerdote es un instrumento nada más, ¿no? Pero si el sacerdote se deja conducir por el Espíritu Santo y va escuchando y va a decir, ah, esto va por acá, ¿no? Porque el demonio, la mentira tiene patita corta y el demonio en mm, algún momento pisa el palito, ¿no? Y pone en evidencia sin quererlo por su tontera, cómo va a salir de esa persona, ¿no? claro, Por eso lo podemos claro, hablar, si querés, totalmente. en otro capítulo, y ya tenemos el Sí, programa. y ya van casi 40 minutos y aparte son muchísimos temas que yo creo que más bien no sobresaturar a la gente y dejamos al padre descansar un segundo porque de verdad que este tema está muy increíble y como ha dicho el padre a todas las personas que están escuchando, que esto sirva para acercarnos totalmente a Dios, a esa gracia de Dios, acercarnos a los sacramentos, como dije, le voy a pedir al Padre también en uno de estos episodios que nos hable cómo defendernos. Sabemos que está la misa, la adoración, pero obviamente algunos tips también, ¿no? Y que de verdad nos entreguemos a este caminar con el Señor. Padre Fabián, no le quito más tiempo. Muchas gracias, ¿verdad? Una vez más por acompañarnos el día de hoy y a todas las personas que nos escucharon. Gracias, Padre. A todas las personas, adelante. Recuerden lo que dice Jesús, yo he vencido al mundo. Que Dios los Amén. bendiga.